En este video, seguimos hablando de redes de dos puertos. Hoy en particular vamos a hablar de parámetros híbridos. ¿Por qué reciben este nombre de parámetros híbridos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos considerando que tenemos una caja negra, la cual no sabemos qué es lo que hay adentro. Lo que sí podemos hacer es medir voltajes y corrientes de entrada y voltajes y corrientes de salida. A partir de estas mediciones vamos a encontrar 4 constantes que me van a permitir describir de alguna manera qué es lo que está pasando dentro de esta caja. O el punto de partida para obtener estas ecuaciones no es tan elegante como cuando estábamos hablando de parámetros de impedancia o parámetros de admitancia. Sin embargo, el acomodo que tenemos ahorita tiene que ver más un poquito con el cómo quedan cuando los despejamos. Entonces, vamos a partir de mi ecuación de voltaje 1 y mi ecuación de corriente 2. Tal vez tenemos que hacer un artilugio para poder, a partir de estas dos ecuaciones, determinar 4 constantes, 4 variables. ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a resolver estas dos ecuaciones para cuando el voltaje V2 es igual a 0. Cuando el voltaje V2 es igual a 0, este término que multiplica el coeficiente H12 y este otro que multiplica el coeficiente H22 se van a hacer igual a 0, lo que me va a permitir despejar H11 como voltaje 1 entre corriente 1. Ojo, esto solo cuando el voltaje V2 es igual a 0. También me va a permitir despejar el parámetro híbrido H21, que va a ser corriente 2 entre corriente 1. Otra vez cuando el voltaje V2 es igual a 0. Si este voltaje V2 es diferente de 0, entonces ya estas fórmulas dejan de ser válidas. Vamos a ir escribiendo otra vez mis ecuaciones 1 y 2 para voltaje V1 y voltaje V2, pero ahora lo vamos a analizar para cuando la corriente 1 es igual a 0. Cuando la corriente 1 es igual a 0, este término H11 por corriente 1 se va a hacer igual a 0, y este otro término H21 multiplicado por corriente 1 también se va a hacer igual a 0. Esto me va a permitir despejar el parámetro híbrido H12 como voltaje V1 entre voltaje V2 y el parámetro híbrido H22 como corriente 2 entre voltaje V2. Ambos cuando la corriente 1 es igual a 0. Un comentario y la razón por la que estos parámetros reciben el nombre de parámetros híbridos es porque, si se fijan, aquí tenemos H11, que es una relación entre voltaje de entrada y corriente de entrada. Lo que me va a dar como resultado es una impedancia. Como tenemos aquí la restricción de que voltaje V2 es igual a 0, entonces esta es una impedancia de entrada de cortocircuito. En el parámetro H21 tenemos una relación entre corriente 2 y corriente de entrada, corriente de salida y corriente de entrada. Como ambas son corrientes, lo que voy a obtener como resultado es una ganancia de corriente. Como tenemos la restricción de que voltaje V2 es igual a 0, entonces esta es una ganancia de corriente cuando el circuito se encuentra en cortocircuito. Para el parámetro H12 tenemos una relación entre voltaje V1 y voltaje V2, pero en este caso es a la inversa, entrada entre la salida, lo que me va a dar una ganancia de voltaje inversa, y como la restricción que manejamos es corriente I1 igual a 0, esto es que nuestro circuito de entrada es un circuito abierto, entonces esta ganancia de voltaje inverso es una ganancia de circuito abierto. Y finalmente tenemos H
2,2 va a ser una relación entre corriente 2 y voltaje V2. Como esto es lo contrario que una impedancia, o que lo que tendríamos al despejar una impedancia aplicando ley de Ohm, y está solamente en términos de la salida o del puerto 2, este parámetro recibe el nombre de admitancia de salida de circuito abierto. Entonces tenemos este ejemplo donde nos piden determinar los parámetros híbridos. Vamos a empezar con el parámetro H11. El parámetro H11 nos pide, nos marca como una restricción que el voltaje V2 sea igual a 0 y que coloquemos una fuente de corriente I1. Para que el voltaje V2 sea igual a 0, tenemos que colocar un cortocircuito en el puerto 2 y colocar una fuente de corriente I1. Ahora, ¿quién es el voltaje V1? Voltaje V1 es el voltaje entregado por la fuente, y el voltaje entregado por la fuente por ley de Ohm va a ser impedancia total por la corriente I1. Sustituyo esto en lugar de voltaje V1, corriente I1 entre corriente I1 me va a dar la unidad, con lo que me voy a quedar con la impedancia total. Impedancia total va a ser el serie de la impedancia ZL1 con el paralelo de impedancia de capacitor con impedancia de inductor L2. El paralelo de capacitor con inductor L2 va a ser producto entre la suma. Si en lugar de escribir impedancia de capacitor, impedancia de inductor L1, impedancia de inductor L2, escribimos sus definiciones, y aquí hacemos sándwich. Esta omega va a quedar en el numerador. Vamos a obtener mi parámetro H11. Tengo mi parámetro H11. Para el parámetro H21 seguimos con restricción, voltaje V2 igual a 0. Conocemos corriente I1 y estamos buscando corriente I2. ¿Quién es la corriente I2? La corriente I2, la corriente I2 es la misma que pasa por el inductor L2, pero tenemos un pequeño problema. La cosa es que la corriente que pasa por L2 va en sentido contrario que I2, por lo que habrá que colocar un signo menos. ¿Y cómo vamos a determinar la corriente de inductor L2? Fíjense, como tenemos una fuente de corriente y dos cargas en paralelo, bien podemos utilizar la fórmula de divisor de corriente. Si usamos divisor de corriente, la corriente de inductor L2 va a quedar como impedancia de capacitor, que es la de la rama opuesta, multiplicada por la corriente I1 entre la suma de Z de capacitor y Z de inductor. Vamos a sustituir en mi fórmula de los parámetros. Como tenemos una fracción entre una fracción, tenemos que hacer sándwich. Medios van a quedar en el denominador y extremos van a quedar en el numerador. Aquí corriente 1 se va a cancelar con corriente 1, o más bien se va a hacer la unidad, quedándome nada más con lo demás. Impedancia de capacitor entre impedancia de inductor más impedancia de capacitor. Vamos a sustituir lo que vale impedancia de capacitor e impedancia de inductor. Y me va a tocar hacer sándwich. Este omega C se va a cancelar con este otro omega C. Y este J se va a cancelar con este J.
y este otro. Y este sería mi parámetro híbrido H21. Siguiente parámetro H12. Tenemos como restricción que corriente 1 igual a 0 y que tenemos que colocar una fuente de voltaje V2 para que la corriente I1 sea igual a 0. Tengo que dejar en circuito abierto mi puerto número 1. Si yo coloco algo, cualquier cosa, eso va a dejar de ser 0 y deja de ser válido nuestra fórmula. Entonces, aquí para el parámetro H12 necesitamos voltaje V1. Para este circuito, ¿quién es voltaje V1? Voltaje V1 es el voltaje de mi capacitor. ¿Por qué? Como esta corriente es igual a 0, la caída de voltaje que tengo en el inductor L1 también es igual a 0. Quiere decir que mi voltaje V1 va a terminar siendo el voltaje o el mismo que el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor lo voy a encontrar con un divisor de voltaje. Antes de que avance un poquito más en este video, se me había olvidado que corriente de inductor L2 es menos la corriente I2, por lo que por aquí le tengo que agregar un signo menos, ese menos con este de aquí se va a hacer positivo y este también se va a hacer positivo. Ahora sí, así va a quedar mi parámetro H21. Regreso al parámetro H12. Aquí vamos a tener que hacer sándwich. Medios van a quedar en el denominador y extremos van a quedar en el numerador. Aquí voltaje V2 se va a cancelar o se va a hacer la unidad con voltaje V2 y solamente me voy a quedar con todo lo demás. Me va a quedar impedancia de capacitor entre impedancia de capacitor más impedancia de inductor, que para nuestra buena suerte es casi lo mismo que tenemos para el parámetro H21, solamente que con un signo menos de más. Entonces, esto mismo lo vamos a, ya sin tener que sustituir y hacer todas las operaciones, vamos a copiar el mismo resultado pero con signo cambiado. Este sería mi parámetro H12, ya solamente nos faltaría un parámetro más. Parámetro H22, corriente 2 entre voltaje V2 con restricción de que corriente I1 sea igual a 0 y de que conocemos voltaje V2. Entonces estamos buscando la corriente I2. ¿Quién es la corriente I2? Para este circuito, la corriente I2 es la misma que la entregada por la fuente. ¿Quién es la corriente entregada por la fuente? Voltaje V2 entre impedancia total. Voy a sustituir esto en mi fórmula de los parámetros. Voltaje V2 entre voltaje V2 me va a quedar la unidad y me voy a quedar nada más con 1 entre impedancia total. Impedancia total para este circuito es la suma de capacitor con inductor L2, porque L1 se encuentra en circuito abierto y no contribuye a la impedancia total. Ahora solamente falta sustituir lo que vale impedancia de capacitor, impedancia de inductor. Aquí otra vez nos va a tocar hacer sándwich. Y si multiplico por J en el numerador y en el denominador, para que la parte imaginaria quede en el numerador, vamos a encontrar mi parámetro H22. Y con esto se termina este video. El lunes voy a resolver la tarea número 14